Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Mirada al Pacífico, un programa semanal que tenemos aquí en el Museo Histórico Naval de Acapulco, destinado a difundir la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano, que es lo que hacemos en el museo. También, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestros colaboradores. Aquí está Roberto, está Víctor. Está Edgar también. Edgar ya está allá atrás, también, sí. Y me acompaña Alfonso Abonza. Y hoy tenemos a una invitada que es Ana López Torres. Ella es historiadora, egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y está aquí con nosotros porque desarrolló un trabajo de investigación muy importante. Miren, una de las cuestiones que nosotros detectamos en cuanto a la historiografía de Acapulco es que se ha hablado mucho de la nao de China, el galeón de Manila, todo eso. Hay mucha bibliografía. Es más, no solo hay bibliografía, sino que en el imaginario social nacional la gente sabe del galeón de Manila. O sea, llegan aquí cuando uno les habla de la ruta Acapulco-Manila, que coloquialmente llamamos galeón de Manila o nao de China. Ah, sí, la gente reconoce, aunque no sepan concretamente temas muy específicos ni nada por el estilo, pero sí conocen han oído hablar del tema. Incluso, ¿no? Aquí en el municipio cada año se conmemora. Se hace el festival. Ya viene, de hecho, ¿no? Sí, de por sí. Pero resulta que la ruta Acapulco-Manila se acaba en 1815. Y entonces ahí es donde nosotros, a partir de ahí es que detectamos, y bueno, cualquiera lo puede hacer, es que en ese periodo, en el periodo de la historia de Acapulco, que va desde prácticamente la guerra por la independencia, más o menos, y al mismo tiempo cuando termina la ruta Acapulco-Manila en 1815, hasta la Revolución Mexicana, prácticamente no hay difusión de qué pasaba, cómo era Acapulco. Sí hay investigación. Ahorita Ana nos va a ilustrar sobre eso, porque sí la hay trabajos muy importantes sobre la historia marítima yo diría más que de Acapulco, del Pacífico mexicano. Sí. Entonces, ante esa falta de trabajo, esa falta más bien de difusión, pues nosotros nos abordamos el tema, y precisamente fue Ana la que abordó este tema. Es nuestra primera invitada, no la última. No, al contrario. Es la primera. Y es un orgullo presentar, que tenemos de presentarla aquí. Ella se incorpora, bueno, ya tenemos mucho tiempo aquí con ella, afortunadamente, porque esto fue antes de la pandemia, ¿no? No, justo en la pandemia. Justo. Ella llega aquí en esos días tan tristes de la pandemia, llega como pasante para realizar su servicio social. Mediante un convenio con la Universidad de Guerrero, y luego termina su servicio social, regresa y hace sus prácticas docentes. Y después, afortunadamente, vía la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, otra vez regresa aquí y sigue trabajando con nosotros. ¿En qué? Bueno, en un principio se delineó un proyecto de investigación, de trabajo, destinado precisamente a aclarar, a investigar, a dar a conocer este periodo que nosotros consideramos que está muy poco difundido. Sí. Este trabajo se inició con una pregunta: ¿qué pasaba en Acapulco en el siglo XIX? Porque teníamos dos versiones. Dos posibles variantes. Una donde justamente, pues bueno, el galeón de Manila, el gran momento de Acapulco, y se suspende esa ruta y pues queda ahí ya, ¿no? Al olvido. Y de ahí pareciera que se daba el salto hasta el siglo XX, ¿no? Cuando ya se establece la comunicación bien por vía terrestre con la Ciudad de México y el estallido del turismo, ¿no? Claro. Ya definir Acapulco como un puerto turístico. Pero quedaba ahí un periodo considerable de tiempo olvidado, ¿no? Sí. En blanco. Y era esta cuestión. En efecto, no pasó nada, Acapulco estuvo estático, o sí hubo movimientos. Y ahí viene la respuesta precisamente de Ana. Es decir, la pregunta fue, bueno, si Acapulco era, porque inclusive hay, se dice en algunas bibliografías de que no, que era un pueblito de pescadores y que no pasaba nada aquí, que sabe qué. Y la otra hipótesis era que Acapulco, si bien no tenía contacto con el centro del país, pero sí lo tenía con el Pacífico. Entonces, para responder esa
2 preguntas es que se formula el proyecto de investigación de ANA. Entonces, a grandes rasgos es lo que vamos a presentar ahora. Sí. No, decir también, no, es el 4º programa, siempre lo repito, pero vale la pena. No, adelante. Sí, y han sido muy bien recibidos todos, ¿no? Nos da mucho gusto que a la gente que tiene no solamente fe, sino que valora, ¿no?, el trabajo del museo, reciba también estos videos. Sí, en total, y ya con este 4 estaríamos llegando casi a unas 30,000 visualizaciones. Sí, que para los modestos números del museo es bastante. Sí, estamos muy contentos y queremos aprovechar la ocasión para agradecerles a nuestro público, a la audiencia, por este apoyo, y esperamos seguir respondiendo a este apoyo, ¿no? Sí, vamos a continuar, ¿no? Este ejercicio no va a parar. No. Va a haber temporadas, ¿no? Y así es. ya tenemos bastantes ideas respecto a las fechas, qué hacer y qué no. Tenemos, por ejemplo, de una vez me voy a adelantar, mañana vamos a subir a las redes un video sobre el hundimiento del Río de la Plata, que mañana es el aniversario. Este barco se hunde en 1944. ¿Cuántos años serían ahora? Son 44 al 2025 son como 81. 25, 81, ¿no? Sí, 81 años que el barco naufragó, se hundió aquí en la bahía de Acapulco. Todo un episodio muy importante. Ese barco ha sido buceado por muchos buzos, tanto locales como a nivel aunque no nacional. se conoce casi nada, ¿no? Pero se habla muy poco. Hoy en día, ¿no? Sí, muy poco. Entonces vamos a presentar información. Sería interesante hacer un programa sobre los naufragios de Acapulco. El más reciente lo tenemos ahí en La Roqueta, Carrey, ¿no? Ahorita. Sí. La Carrey. Sí, no, pero Notis, el que está en La Roqueta, el que está encallado ahí. Sí, ese quedó ahí. Sí. Entonces, como la idea es ir no solo la historia, sino presentando también cuestiones de tipo actual, inclusive, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dar a conocer todo esto. Y bueno, yo dividí el programa, al menos como lo armamos, como que en 3 etapas, ¿no? Primero, la etapa de la vela, ¿no? Que nos va a hablar el maestro Marcelo, y luego la etapa del vapor, sí, que nos hablará ya Ana. Entonces, ¿dónde está Acapulco? ¿No? Durante la fiebre del oro. ¿Dónde está Acapulco en el siglo XIX? Sí. Bueno, aquí sí acabas de mencionar un tema que a mí me gusta mucho, que es la navegación a vela. Hay que señalar que durante en el siglo XIX aparecen los barcos mercantes a vela más rápidos de toda la historia de la navegación a vela en el mundo. Los famosos clippers, los clippers norteamericanos, no solo norteamericanos de Estados Unidos, sino también ingleses. Que el museo y ha hecho holandeses. réplicas. ¿Perdón? Ha hecho réplicas de clippers. Sí, tenemos también. Nosotros hicimos 7 réplicas de clippers, los más pequeños, los famosos clippers de Baltimore. Que bueno, en otra ocasión vamos a ver, que están relacionados con la historia de México también. Por cierto, vamos a hacer un programa en septiembre con motivo de las fiestas patrias sobre los corsarios mexicanos, los corsarios que contrata el general Moreno. Esto es una historia muy poco conocida, y usaban este tipo de barcos porque eran muy rápidos y muy ágiles, entonces, para salir corriendo. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, lo cierto es que en el siglo XIX, cuando se acaba la ruta Acapulco-Manila, ¿qué pasa con Acapulco? Y ahí vamos a encontrar a estos famosos barcos que fueron una belleza, son los mejores barcos que se construyeron en el mundo. Inclusive, cuando empieza el vapor, estos barcos eran más rápidos que los barcos de vapor. Lo cierto es que el vapor se impone a la vela por el hecho de que la vela depende del viento, del clima. Entonces te quedas sin viento y ahí te quedas atorado. En cambio, el vapor, aunque fuera... Que no llegue la calma chicha. Sí, paso a paso, pues llegaban, aunque fuera con una duración del viaje mayor. Sí. Entonces los clippers, pues la verdad, se desarrollan en el siglo XIX, comienzan en Baltimore. El clipper es una modificación de un barco que se utiliza, la goleta de Baltimore. Es un barco similar, de 2 mástiles, que usaban los pilotos de la bahía de Baltimore. La bahía de Baltimore es angosta y muy profunda, muy larga. Entonces, ahora en todos los puertos se necesitaba un piloto, alguien que conociera cómo estaba el fondo, dónde estaban los obstáculos, los bancos de arena, las piedras, las corrientes, en fin, para ir guiando el barco.
precisamente ese fue el problema con el Cuauhtémoc en la ciudad de Nueva York, porque ya vamos a hablar de eso también. Sí. Vamos a hablar pronto del Cuauhtémoc. Y entonces resulta que cuando entraban los barcos grandes, los de 3 mástiles, ¿no?, a la bahía de Baltimore, pues los pilotos salían a buscar el trabajo, es decir, a que fueran contratados por los comandantes de los barcos, y entonces el que llegaba primero ganaba el trabajo. Entonces por eso empiezan a desarrollar la goleta de Baltimore para hacerla cada vez más veloz, y el resultado son estos espléndidos barcos que dominaron el mar durante prácticamente, pues yo diría las 2/3 partes del siglo XIX. Y que Whitman le hizo un poema. Sí, exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque el Clipper, de acuerdo con Whitman, que es un poeta de Estados Unidos que hace un enorme poema, un gran poema que se llama Canto a mí mismo, en donde entre otras cosas alaba, en una de las estrofas alaba a los Clipper porque dice que estos barcos representan el espíritu de los Estados Unidos, del nacimiento de Estados Unidos en el siglo XIX. Es decir, la rapidez, ¿y pero para qué? Pues para ganar mercados. Estos no eran barcos de carreras. Es decir, el que primero llega, gana el mercado. Eso es típico del pensamiento de los estadounidenses. Entonces logran estos espléndidos resultados que después replican los ingleses y los holandeses, aunque tanto ingleses como holandeses dicen que son ellos los que iniciaron los Clipper, pero bueno, hay una discusión ahí, pero aparentemente son los americanos los que más, o por lo menos los que primero desarrollan este tipo de embarcaciones. Entonces, la vela en el siglo XIX está dominada en nuestro ámbito, en el caso del Pacífico, por los Clipper. Y debido a esto es que cuando se inicia la fiebre del oro en San Francisco, cuando descubren oro en San Francisco, comienza un éxodo tremendo, sobre todo de la costa este de Estados Unidos hacia la costa oeste. Tenemos aquí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, hay anuncios, hay imágenes, sí, ahorita la que van a ver seguidamente, en donde promovían el viaje de la costa este de Nueva York a San Francisco por diferentes, hasta con dirigible, imagínense ustedes, en aquella época cruzar Estados Unidos con dirigible, pero bueno, con un cohete, aparece un cohetito ahí, sí. Pero el principal medio de transporte eran estos barcos, los Clipper, que hacían el viaje desde Nueva York, bajando todo el Atlántico hasta el Cabo de Hornos, doblaban el Cabo de Hornos, uno de los lugares más difíciles para navegar, aún todavía hoy en día, sí. Y luego subían por el Pacífico para llegar a San Francisco, y Acapulco era una escala obligada. Sí, cabe resaltar que todavía no existía el Canal de Panamá. No, claro, sí, por supuesto, sí. Exacto. El Canal de Panamá es de 1914. Sí, y que también la comunicación entre Acapulco y Veracruz era accidentada. O sea, no era como que pudieran llegar a Acapulco, se bajan. No había nada de eso. Y también era complicado la cuestión del viaje en tren. O sea, Nueva York, Chicago, San Francisco, eso tardó, y tardaba mucho. Entonces hacían este viaje realmente, que era un viaje largo. Por cierto, los comandantes y los dueños, los armadores de los Clipper, apostaban a ver quién llegaba en menos tiempo. El reto era llegar en menos de 3 dígitos, o sea, menos de 100 días. Y el barco que logró el récord de velocidad, que duró muchísimo tiempo, hasta los años 70, 60, 70 del siglo XX, que lo rompe un francés navegando en un catamarán por la misma ruta, el Fly and Cloud, un Clipper norteamericano, estableció el récord de 89 días. Ahora, esto generaba problemas porque para hacer más rápido el viaje cancelaban escalas, y entonces los que sufrían todo eso eran las tripulaciones, porque entonces tenían que racionar los víveres para que duraran más, porque no había dónde conseguir más víveres, y el agua, sobre todo el agua. Entonces había muy serios problemas. Inclusive hubo casos en que las tripulaciones amenazaban a los comandantes con denunciarlos por malos tratos, por todo eso, y entonces los comandantes decían, así van a hacer eso, entonces yo lo voy a denunciar a ustedes por intento de motín. Y ahí sí, eso era prácticamente, no había cómo ganarle a eso, porque era la palabra del capitán contra los marinos. Entonces ahí quedaban atorados los barcos. Y por cierto,
estos barcos comenzaron también a quedar abandonados en San Francisco cuando llegaban de Nueva York, porque no solo se viajaba, el viaje lo hacían principalmente buscadores de oro, Sí. luego comerciantes, pero Ana nos va a hablar de eso. Hay una imagen, ¿no? También ahí. De los barcos en San Francisco. Ajá. Sí. Sí. Sí, la vamos a poner La por vamos aquí. vamos a poner dos imágenes. Una imagen es una foto del puerto de Nueva York, donde están todos los clippers alineados, ahí los van a ver. Y luego la otra parte, la otra imagen es del puerto de San Francisco, donde quedaban estos barcos abandonados. Porque resulta que no solo se bajaban los buscadores de oro, se bajaban todos, la tripulación. O sea, el oro era un atractivo lo suficientemente poderoso como para que dijeran, no, ya el barco, adiós, y ahí nos vemos. Y entonces los barcos no podían regresar porque no había tripulaciones para regresar. En esa coyuntura es cuando aparece ya el desarrollo que ya venía de, inclusive, los primeros barcos máquinas de vapor son de finales del 18. Y comienza a desarrollarse los barcos de vapor, que es el tema que va a tocar. Es decir, se sustituyen los barcos que venían de Nueva York, pasaban por aquí, vía hacia San Francisco, por barcos de vapor. Y cabe resaltar también que los puertos, ¿no?, que tocaban aquí era Acapulco, Mazatlán y San Blas, ¿no? También había uno. Muy poco en San Blas. Más que nada eran Acapulco y Mazatlán. Bueno, Ana va a darles esos detalles. Pero esa es la ruta, ¿no? Nueva York, sí, Estrecho de Magallanes y hacia arriba. Sí, esa era la ruta de los clippers, porque la ruta de los barcos de vapor cambia. Ya no es por el Cabo de Hornos, sino que es la ruta Panamá-San Francisco. Ida y vuelta en barcos de vapor. O sea, y en los buscadores de oro llegaban a Panamá, llegaban a Colón, del lado del Atlántico, ahí tomaban un tren, todavía existe el tren, para llegar a Panamá, cruzar el istmo, y ahí se embarcaban en estos barcos y iban a dar a San Francisco y era parada obligatoria aquí en Acapulco. Por cierto, Ana nos va a contar aquí se construyó la primera bodega de carbón del Pacífico, porque uno de los problemas de la navegación a vapor era el combustible, porque no había depósitos de carbón, entonces eso complicó las cosas. Aparte de ser más lentos, tenían este problema. Por supuesto que esto lo fueron resolviendo con el desarrollo de la máquina de vapor, etcétera. Entonces, esto es un poco el antecedente, ¿no?, de la vela en el 19 y cómo Acapulco aparece como un puerto obligado, una escala obligada. Mazatlán lo era también, pero no tanto. Acapulco era casi inevitable parar en Acapulco porque está más o menos a la mitad sí, entre San Francisco y Panamá. También Mazatlán, como decía bien Alfonso, pero eso fue menor. Entonces yo no quisiera alargar esto exactamente porque luego como el tiempo, pero como introducción a lo que nos va a presentar Ana, y entonces yo diría, si no hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, Ana comenzaría, ¿no?, la etapa del vapor. Exacto. Entonces, Ana, te toca echarle carbón a la máquina para que avancemos. Adelante, Ana. Bueno, pues igual lo que comentaba, ¿no?, la fiebre del oro, que inicia a principios de 1848, que es, en San Francisco, están ahí en los agricultores estaban consiguiendo un molino y en el momento del trabajo encuentran pues las pepitas de oro, ¿no? Y es como que, wow, hay oro, entonces eso significa que si encontré aquí, pues hay más, ¿no? Y la cuestión de, pues la fortuna, ¿no? Nos vamos a hacer ricos. Y se empieza a correr la voz. Y ya no solamente llegaba la gente de California, sino que se empieza a extender por todo Estados Unidos y pues finalmente por todo lo que sería pues los países cercanos a Estados Unidos, ¿no? Y comienza ahí esta cuestión de el crecimiento en la ciudad. Incluso lo platicábamos, la cifra que nos sorprendió mucho de cómo creció la población en California, que impresionante. 1849 eran 13,000 personas, pero para 1854 ya la población era de 300,000. O sea, fue un crecimiento en muy poco tiempo y pues exorbitante, ¿no? Y aquí, en todo ese contexto de la fiebre del oro, lo que ustedes comentaban, el viaje que se hacía de Nueva York, Cabo de Hornos y para hasta llegar a San Francisco, es que tiene lugar la Pacific Mail Steamship Company, una compañía naviera, cuyo primer
su primer tarea pues era la de transportar correo. Y seguía esta ruta, Nueva York, pero ya lo empezaron a modificar. Ahora Nueva York, llegaban a Colón, a Aspinwall, ahí hacían el tramo para cruzar el Istmo de Panamá y de nuevo agarraban camino para llegar a San Francisco. Y en un primer momento era pues solamente correo. Pero justo ante la demanda de las personas, que era de que queremos llegar más rápido, o sea, la cuestión también de la velocidad, de acortar camino, porque no es lo mismo hacer el cruce por el Istmo de Panamá a tener que ir hasta Cabo de Hornos. Entonces era la velocidad de llegar más rápido para tener oportunidad de obtener. Y una cosa importantísima, no solo la demanda es de los pasajeros, sino también las mercancías. Exactamente. Porque como ustedes comprenderán, al subir la cantidad de habitantes, pues se necesita comida, ropa, herramientas. La herramienta, exactamente. Eso. Entonces era toda esta cuestión, hay una gran demanda, y entonces la Pacific Mail dice, bueno, entonces también ya te voy a empezar a ofrecer el transporte al público en general, ¿no? Y bueno, ahí van a poder ver algunas promocionales de la Pacific Mail, donde justamente marcan su ruta, e incluso el nombre de Acapulco lo utilizan como también está dentro de los promocionales, y te dicen que ahí hacen justamente escala. La escala. Entonces, a ese grado también la importancia de Acapulco, ¿no? Que estaba en los promocionales. Entonces, pues bueno, se inicia este constante ir y venir de las embarcaciones, y pues ya esto empieza 1849 y principios, ya casi para mediados de año, es en ese año donde ya aquí en Acapulco se establece la bodega de carbón de la Pacific Mail. Y también ahí tenemos una fotografía que... ¿Por dónde estaba más o menos? Bueno, también hay que aclarar que Acapulco en ese entonces era el centro, ¿no? Era muy pequeño. Era pequeño. Claro. Sí, lo señalan hacia el sur de la bahía. Y pues bueno, en la fotografía ahí con el maestro Marcelo la hemos visto, le hemos intentado ubicar exacto el lugar justo. Pero bueno, esa fotografía que hay es de 1875, ya pues 20 años después del establecimiento. Queda ahí más o menos por donde ahora es el edificio de la CROM. Menciona, por ahí, ¿no? Llegamos a la conclusión de que podía ser la ubicación. Sí. Y en la fotografía pues se alcanza a distinguir, se le tiene que hacer un zoom potente. Afortunadamente la fotografía tiene buena calidad. Sí, por cierto. Entonces, al hacerle zoom a la fotografía se alcanza a distinguir las iniciales de la compañía. Entonces, pues bueno, ese fue un punto muy importante. Mencionábamos el hecho de que ese periodo de la historia ha sido estudiado, pero no lo suficiente. Y no ha sido divulgado lo suficiente. Por supuesto. Entonces, desde ahí, pues bueno, está esa problemática. Para este trabajo, la tesis doctoral de la doctora Karina Busto Ibarra fue fundamental. La verdad, mis respetos para ella, porque es un trabajo, como usted mencionaba ahorita, enfocado hacia todo el Pacífico mexicano. Sí. Entonces, es un trabajo muy general. Rutas de navegación, puertos, del desarrollo portuario, todo ello. Inclusive ahí, no recuerdo si es ahí, perdón que te interrumpa, pero ¿de dónde venía el carbón? Lo hacían llegar justamente en clippers. Sí. Y venía de Nueva York. Ese sí hacía todo el recorrido por el Cabo de Hornos, subía. Pero incluso llegan a mencionar que llegaban cargamentos incluso de Asia, o sea... Sí, ¿no? Inclusive de Inglaterra también. Del sur de Gales. Sí, de ahí venían. Exactamente. Sí. Entonces, pues, puede ser un poco la contradicción, ¿no? O sea, traen el combustible para los barcos de vapor y llegaban en vela, de vela. Sí, bueno, así es. Entonces, bueno, el hecho de que se estableciera aquí la bodega de carbón era justamente por la ubicación geográfica de Acapulco, claro. Lo que dice estaba justo a la mitad, y la cuestión de la bahía también, que era una bahía amplia, permitía, era segura, tenía la suficiente, para que las embarcaciones pues pudieran venir aquí. Perdón, otra vez, decía, no me acuerdo si fue Humboldt o Malaspina, que en la bahía de Acapulco podían fondear hasta 1000 barcos, sin ningún problema. Exacto. Esa era la opinión de ellos. O sea, una bahía muy segura que facilitaba mantener los barcos a salvo. Claro, no llegaba a Otis, ¿no? Y no solo eso, sino que también podían abastecerse aquí de agua, que era pues
fundamental y de alimento. Así es. Entonces, pues era como de, bueno, geográficamente está bien ubicada, está justo a la mitad del recorrido, ya tenemos la bodega de carbón, hay agua, hay alimento, entonces era como que el lugar ideal. La doctora Karina justo hace ahí una clasificación de los puertos, porque justo ella estudió todo esta temporalidad. Ella igual maneja desde 1849 hasta 1927 y hace una clasificación de los puertos mexicanos, y ella los divide en puertos primarios, puertos estratégicos, puertos secundarios y puertos de escala. Obviamente el puerto primario, como lo fue Mazatlán, fue un puerto que era salubre, tuvo un desarrollo industrial importante, la población creció, entonces hubo un desarrollo en sí del puerto importante. Los puertos estratégicos, como lo era Acapulco, eran justamente estratégicos por la ubicación geográfica, pero no eran tan salubres, no eran tan, la población no creció tanto, no hubo un desarrollo urbano tan grande comparado con otros. Entonces, por eso Acapulco está catalogado como un puerto estratégico. Y bueno, obviamente pues ya los secundarios, unos carecían y otros tenían pues otros San Blas, de por sus ejemplo, criterios. ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, en el caso de Acapulco, pues ya el puerto estratégico, y se habla de que, obvio, en los primeros años de la fiebre llegaban, dicen que, bueno, mencionan que era una cantidad a lo mejor un poco alta, porque eran pues días donde hubo mucho movimiento, pero que había hasta 4,000, 5,000 personas en un día, o sea, sí, de tanto movimiento. Así es. Y que obvio, conforme fue pasando los años, pues fue disminuyendo un poco ya la cantidad de movimiento, pero pues impresiona que incluso, o sea, que hubo momentos donde se veía esta cantidad de personas. Quiero nada más mencionar un detalle, las características de estos barcos. O sea, se habla de 5,000 personas, no que llegaban en un solo barco, como ahora, en un crucero. No. Eran barcos que la capacidad... Eran barcos mixtos, sí, pasaje y carga. Y el pasaje, pues podríamos decir que había barcos que podían llevar hasta 400 personas. Sí. Cuando mucho, quizás un poco más. Pero hasta ahí era, o sea, ¿por qué se reúne esa gente? Porque coincidieron en diferentes ocasiones aquí en Acapulco barcos que venían de San Francisco y de Panamá y llegaban aquí para, como decía bien Ana, para avituallarse. Entonces de repente sí hay casos, ¿no?, de hasta 5,000 personas que mientras cargaban el carbón, los víveres y todo lo que las mercancías, porque eso también es bien importante, pues bajaban al puerto. No todos, bajaban al puerto de Acapulco, y ahí también hay un capítulo que va a mencionar Ana que es bien interesante acerca de las opiniones de los viajeros sobre Acapulco. Y Acapulco tenía la capacidad para albergar toda esta masa, ¿no?, de gente. No. Bueno, no creo, no había esa capacidad para hospedarse. La mayoría se quedaban en los barcos. Sí, de hecho va relacionado con las opiniones que hay, que eran personas que no, yo no bajo, o sea, y de ahí también. Por eso también había el comercio, porque era como, bueno, no bajan, nos acercamos con nuestros botes y les ofrecemos, y se menciona que era de que llevaban a lo mejor plátanos, pues limones, todo el coco, todo tipo de alimentación, pero también incluso dicen que como mascotas, pericos, changos, o sea, que era como de que, a ver, la novedad, ¿no? Y se los llevaban. Como con tu perico al hombro, ¿no? Sí. Exacto. Y también de esta actividad era que, bueno, si ustedes no bajan, estaba la diversión, ¿no? Pues les aventamos una moneda a los niños que andan, a los jóvenes que andan nadando. Ahí y empezó. Entonces, pues ya la buscaban y ya la sacaban, ¿no? Y era como el atractivo que sigue vigente hasta ahorita. Entonces, pues sí, un poco no muy agradable de repente, pero claro. Bueno. Pero pues era también otra manera en la que pues obtenía un ingreso y pues bueno, ya distraías a la gente que de plano no bajaba, porque justo pues en ese momento Acapulco todavía no estaba no tenía un desarrollo urbano tan grande. No, pero aparte no solo eso, Ana, sino que la gente no iba a la ciudad, no había carretera. Exacto. Y yo me atrevo a afirmar que en este periodo se fundan como tal, ¿no?, las grandes familias de comerciantes que monopolizan el poder, quizás a la fecha del día de hoy, en el puerto. Sí.
las casas españolas, por ejemplo. Sí. Bueno, Sí. eso tiene que ver con el movimiento escuderista. Sí, pero aunque es un poco más adelante. Un poco, sí, pero más adelante, y el pero mejor, sí el tiene mejor que ver. ejemplo es el de la casa Alzuyeta, Ah, ¿no? claro. Sí, que mandan a traer la estructura de hierra colada hecha por Gustave Eiffel, ¿no? Así Y es, diseñada así desde es. París. Sí, ¿Cuánto así es. dinero no se necesitó para mandarla a traer para hacer una casa Vía aquí? Cabo de Hornos, porque no la pasaron desde Veracruz De para ese, acá, no. Dio la de vuelta. ese nivel era Sí. el poder económico y Así político, ¿no? Que tenían. Una de esas familias es la familia Fernández, es la que construye el edificio Oviedo, Sí. ni más ni menos. Ya después, ¿no? Sí. Tiempo después. Pero sí, bueno, solamente era esa nota, ¿no? Que a mí sí me gustaría resaltar. Yo creo que incluso si no se hace historiografía sobre ese periodo es porque quedaría en evidencia que a la fecha del día de hoy esos apellidos siguen ocupando el poder. Sí. Sí, y también hay los primeros hoteles chiquitillos, casas de huéspedes, se menciona en la investigación de la doctora Karina que él era el cónsul de Estados Unidos que estaba sí. aquí, entonces era también obviamente los que tenían pues el capital para poder invertir. Así es. Y pues las familias que ya estaban bien posicionadas, de aquí se habla también de cómo se repartían entre ellos pues justamente las tierras, entonces. Ahora, hay un aspecto interesante que me gustaría que abundaras en ello, porque llegaban los barcos, cargaban carbón, que era prioridad, agua, entonces, las dos prioridades eran combustible y agua, porque agua. sin eso, no. Bueno, comida, Sí. pero también se cargaban aquí mercancías Sí. rumbo a San Francisco. O sea, en Guerrero, concretamente en Acapulco, que se producían mercancías que luego se vendían en San Francisco, por ejemplo. Creo que el ejemplo que más también nos dejó así impactados fueron los limones. Así es. Que eran de aquí de una hacienda que estaba en la sabana. En la sabana. Y se Era una habla señora, la dueña. de que la señora era la que pues justamente comerciaba con los limones y que se menciona que en un buen momento de intercambio eran hasta 15,000 cajas con 1,000 limones adentro y era capa de limón, una capa de papel Estraza para y protegerlo. otra capa de limón. O sea, estamos hablando de 1,5 millones de Sí. limones que salía de aquí rumbo a El San oro Francisco. verde, ¿no? El oro La que hoy verde. en día es el En efecto. aguacate. Sí, pero había otras cosas. Se comerciaba pues justamente otro tipo el algodón, Sí. que también se enviaba para allá. Obvio, lo que se enviaban pues eran materias primas. Ah, O sea, exacto. era eso, era la madera, era también el cuero. Justamente el coco todavía no era No. era un producto que se comerciaba como tal. El arroz, por ahí también Sí, el ajonjolí. el ajonjolí, justamente. Así Entonces eran todos estos productos que se enviaban y obviamente lo que ya nos llegaba pues ya eran los productos pues ya era más que nada pues maquinaria, ¿no? Luego, herramientas que se llegaban a Sí, utilizar. exactamente. Eso es muy bueno, es importante lo que dice, porque hay que tener en cuenta que en esa época no existían las plantaciones de coco Sí. como hay ahora en el estado de Guerrero. Sí. O sea, uno viaja a la Costa Grande y es una tras otra y cocotero, huerta sí. y huerta y huerta de coco. Eso Sí. no existía. En esas épocas los cultivos prioritarios en Guerrero eran dos, principalmente algodón y ajonjolí. Entonces, los insumos para ese cultivo, también la maquinaria, los equipos para la cosecha, en fin, todo eso, venían de Estados Unidos y venían en estos barcos. Entonces, Sí. en Acapulco se importaba, en este caso, maquinaria, ¿no? Y se exportaban materias primas. Sí. O sea, un modelo, por cierto, dependiente, porque no es equilibrado. ¿Cuántos cocos tienes que vender para equiparar el costo de un tractor? Sí, exacto. No. Pero es interesante señalar esto, es decir, que independientemente que Acapulco no tenía contacto con la Ciudad de México, aquí había comercio hacia el Pacífico. Y a mí me gustaría resaltar una cosa. ¿De qué años estamos hablando? 1848 al... El 70. Ahora, aquí es importante. Estas personas no tenían una visión turística del puerto. No, claro que no. No. Es una gran falacia Sí. y mentira decir que el puerto de Acapulco, su vocación es turística de manera histórica. No lo tenía. No. No. Eso, bueno, hay que tener en cuenta. Hay quien dice... Y adelante. después que nos diga cuál es la perspectiva entonces que tenían, ¿no?, los viajeros sobre Acapulco. Bueno. Si no era respecto al turismo, ¿qué era la perspectiva que tenían?
Se dice que para estos años, de donde Acapulco obtenía recursos, era justamente pues por la bodega de carbón que estaba y los barcos, el pequeño comercio que se hacía y la prostitución. Entonces, ya, o sea, el turismo como tal no estaba ni en la mente. ¿Por qué? Porque justamente hay varios testimonios de los viajeros y el 99.9% hablan pestes de Acapulco. O sea, incluso hasta llamarlo el pueblo más vil del mundo. Hey, Humboldt decía eso también. Sí. O sea, lo criticaban por, obviamente, cuestiones que se podían modificar, a lo mejor la actitud de la población, el desarrollo urbano, pero también lo criticaban por cuestiones que son naturales. Hacía mucho calor, entonces es el peor lugar, está bochornoso. Tiembla mucho, entonces el peor lugar para estar. Entonces, y hay pronunciamientos. Exactamente. Esa es la otra, sí. la inestabilidad política. Porque justamente también varios viajeros tocaron que llegaban cuando estaba esta cuestión de el plan de Ayutla, el conflicto entre pues, Santa Ana y los opositores. Entonces tocaba que hay una viajera, Madame Caligari, que llega y le toca justamente un pronunciamiento. Entonces era el pánico de va a estallar aquí la guerra, hace mucho calor, el lugar donde me puedo refugiar es un tugurio. Entonces era siempre. Sí, entonces era para ellos que pues obviamente también hay que tomar en cuenta que varias de las personas que viajaban o que eran pues viajaban en teoría pues por placer o por trasladarse a otro lado, pues eran de una clase pues que obviamente era como de no, pues esto está horrible, ¿no? No está a mi altura. Sí, desde el punto de vista conceptual nosotros hacemos una distinción. Una cosa es el turista y otra cosa es el viajero. Sí. Que son diferentes. Es decir, no podemos hablar de turismo en la época de la ruta Acapulco-Manila porque sencillamente eso no existía, ni siquiera el concepto. ¿Dónde nace el turismo? Pues en Europa, en Inglaterra, a raíz de las reivindicaciones de los trabajadores ingleses que comienzan a menguar, por ejemplo, la jornada de trabajo, se genera la jornada de 8 horas, la semana inglesa, de lunes a viernes, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener tiempo libre y lo dedican a viajar a la playa. Y ahí empieza el turismo. Sí. Estamos hablando del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Entonces, absolutamente anacrónico hablar del turismo y que lo que dice Alfonso, de que Acapulco tiene una vocación turística que viene de la época de China. No, bueno, ahí me gustaría acotarlo. Siempre lo digo porque en mi perspectiva eso es un invento del alemanismo, casi 100 años después, ¿no? 1948 por ahí, con Miguel Alemán, ¿no? Y la vocación turística de Acapulco viene de ahí, no de antes, ¿no? Y hay muchas personas que repiten hasta el cansancio eso, y eso es una falsedad. De hecho, muchos de los problemas, ¿no? de las ciudades hoy en día se deben al turismo masivo, ya lo mencionamos en un capítulo pasado. Sí. Entonces, pues bueno, es muy recurrente esta crítica hacia Acapulco, o sea, muy, muy puntuales y son directos, pues, o sea, no tienen piedad. Es como de que la crítica hacia todo ello, sí hay algunos, incluso pues algunos testimonios donde pues sí mencionan, no, pues afirman justamente que había mucho movimiento también. Entonces, incluso a pesar de que los testimonios podían ser criticando al puerto, al mismo tiempo pues nos sirven para justamente probar que sí había movimiento. Claro. Exacto, entonces aunque en el momento pues justo se hacen para la crítica y para desahogarse por todo lo que tenían que pasar por aquí, ya en la actualidad pues a nosotros nos sirven para decir, bueno, es que tengo varios testimonios de personas que pasaron justamente en su trayecto hacia Estados Unidos y hablan de los barcos que llegaban, hablan de cómo pues ellos no se dignaban a bajar, nada más veían desde lejos. Yo tengo otra pregunta, Ana. Entonces, ¿podrías decir que durante esta temporalidad los testimonios lo que veían eran condiciones de pobreza? Sí. Y de hecho Humboldt en su texto de ensayo político sobre la Nueva España menciona que la mayor parte de la población de Acapulco eran indígenas, mulatos y afrodescendientes, ¿no? O sea, las clases como tal que se veían sometidas a la explotación. Sí, y en mi opinión, si Acapulco no se desarrolló durante esas épocas, al menos la mayor parte de la población era porque quienes los habitaban pues padecían de todos estos males, ¿no? Sí.
Ahora, el hecho de que Acapulco fuera insalubre y que hiciera calor y que los el vómito zancudos, prieto. sí, pero eso no era privativo de Acapulco. Exacto. Veracruz, Sí. lo mismo. Había un dicho en Veracruz que decía que debido a las pestes, ¿no? A las epidemias y todo esto, que era un lugar muy insalubre. Y entonces comentaban que en Veracruz saludabas a un vecino en la mañana y te lo cafeteabas en la noche, porque en la noche era el entierro y entonces te daban café ahí. Y por ejemplo, ahí mencionar que, si no me equivoco, es el testimonio de Thomas Warren, que igual era un viajero, que menciona que a él le tocó pasar la noche aquí, entonces estaba en su hamaca porque justamente hacía mucho calor, era la manera en la que podía ahí medio sobrevivir, porque también lo atacaban los mosquitos. Pues claro. Entonces, él menciona que luego había conflictos entre la población o los pobladores de Acapulco y la tripulación. Claro. Pues obvio, porque ya pues entrada la noche, pues las copas, como en el exacto. Acamoto. Y entonces él menciona justo una persecución entre pobladores y la tripulación, pues, por algún desacuerdo de... Sí. O por las mujeres, yo O creo. por las mujeres, o sea, también. ahí digo, ya habiendo alcohol de por medio, el calor y todo, te pone violento, el Sí, calor los pone ánimos violento, se entonces, exacerbaban. exactamente. Sí. Así que bueno, no era nada más propio de la población de aquí. No, o sea, no. si había conflicto o si había un ambiente medio pesado, pues también influía por las personas que venían. Indudablemente. Hay que tener en cuenta que esto también proviene de el hecho de que durante la ruta Acapulco-Manila, cuando llegaba el barco, que llegaba más o menos en diciembre aquí, se hacía una gran feria. Ah, sí. Entonces venía gente de todos lados. Entonces había yo diría, esta historia de gente que llegaba a Acapulco, en este caso para comprar productos asiáticos, ¿no? Pero eso es una larguísima tradición. Sí. Hay un censo de 1785 que habla de que en Acapulco había algo así como 1084 almas. Uh-huh. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando habla de 1084 almas, no necesariamente habla de 1084 habitantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí estaba la pregunta implícita de si los negros tenían alma o no. Así era. Bueno. Entonces había. Sin embargo, se habla, en información que tenemos nosotros aquí, de que durante la feria de la Nao de China, que llegaba aquí, se llegaba a quintuplicar la población. Es decir, teníamos en esa época alrededor de 5.000 personas. Imagínense ustedes 5.000 personas que llegaban en un poblado que tenía 1.000. O sea, rebosaba gente por todos lados aquí. Solamente una acotación ahí, maestro Marcelo. Eso de, bueno, la discriminación a los afrodescendientes queda sentado en las crónicas, ¿no? Sí, o sea, claro. no es algo que, no es una postura de nosotros. No, o sea, a lo que me refiero, muchas crónicas de los europeos hacia acá, estaba la pregunta, ¿no? Hasta, creo que Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? También genera la pregunta que si los afrodescendientes tienen espíritu, o incluso también si los indios, ¿no? O los americanos tienen espíritu, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión, según que los afrodescendientes no, o que los negros no, como tal, y por eso les ofrecían, ¿no?, condiciones peores, ¿no? Y a los indígenas los veían bajo esa perspectiva como infantes, ¿no? Sí, espíritus no desarrollados. Sí, pero bueno, nada más era eso. Y una perspectiva que ocultaba muchas cosas, entre otras la misma capacidad de la gente nuestra, de la gente de aquí, de Acapulco, de las costas. Por ejemplo, durante la ruta Acapulco-Manila trajeron gente para enseñarle a nuestra gente el cultivo del coco, el cultivo del arroz. Sí. Hay que tener aquí en la Costa Grande, Guerreros, por ejemplo, en la desembocadura del río Atoyac, también más adelante en Tecpan, ahí se cultivó arroz. Hasta que en los años 60 llega un huracán muy grande, muy fuerte, el huracán Tara, que modifica todo. La orografía de toda esta zona, y entonces ya no se pudo cultivar el arroz asiático, ¿no? Porque hay un arroz seco que viene de África. Y entonces también el arroz se cargaban los barcos para la ruta Panamá-San Francisco. Yo tengo otra pregunta, Ana. ¿Había contrabando? No, en lo que o en las fuentes acá que alcanzaste en las fuentes que chequé no se menciona. Seguramente de alguna manera hubo, de ¿no? que puede, es muy probable. Si hubiera contrabando, ¿como de qué podría ser? Pues es que también ahí habría que investigar, ¿no? Se tendría que ver, porque justo volvemos a lo mismo, o sea, pues lo que se enviaba pues era materia prima, y
no, todo lo que se cargaba aquí en Acapulco, pues pero a veces opio o algo por el estilo. que yo haya revisado no se menciona para esto, y pues también hacían a veces otra escala en puertos más cercanos hacia la costa de Estados Unidos. Entonces pues no solía ser a veces un viaje directo de Acapulco directo hacia San Francisco. A veces se hacía alguna otra escala. Una escala, sí. Sí, entonces Por ejemplo, se hacían escalas. En esa época, un hecho México mágico, de que gente de Acapulco que viajaba a la Ciudad de México se iban en barco. Sorpresa. Sí, porque iban en barco, era más fácil tomar el barco acá, uno de estos barcos, llegar a Manzanillo, por ejemplo. Sí. De ahí tomar la diligencia, el carruaje, lo que fuera, a Guadalajara, y de ahí, de Guadalajara, el tren a la Ciudad de México. Sí. Y tanto en el barco como en el tren ibas con tu camarote, ¿no? Muy contento. Y te evitabas el largo y accidentado viaje por la Sierra Guerrera. De hecho, hay igual se va a proyectar una ilustración, un mapa de García Cubas. Ajá. Donde justamente habla de las rutas marítimas y terrestres que hay en ese momento en México, y se ve ahí como Acapulco tiene más vías o más comunicación vía marítima que terrestre. O sea, entonces justo es esto, ¿no? O sea, es más fácil de Acapulco moverte por mar hacia otro lado para llegar al centro que por vía terrestre. Y hay que tener en cuenta que este viaje a la Ciudad de México en un principio pues era completamente accidentado. Por ejemplo, el cruce de los ríos, tanto el Papagayo como el Balsas. Ahí en época de lluvias era un lío pasar ahí. A tal punto fue complicado eso porque cuando hicieron el primer puente sobre el Papagayo, en el siglo XVIII, eso fue algo que motivó que desde la Ciudad de México mandaran una cédula pidiendo a los habitantes de Chilpancingo que dejaran de hacer irrisión, dice esa palabra, irrisión del puente del Papagayo, porque resulta que lo hicieron y a la primera época llegó el agua, la lluvia y se lo llevó. Entonces dijeron, no, todo el mundo se botaneaba de este asunto porque decían, no sirve para nada. Pero esto revelaba una serie de dificultades que la gente que tenía recursos podía evitar con este viaje, como diríamos ahora, por la vía larga, Acapulco, México. Adelante. Entonces, pues bueno, básicamente los testimonios pues hablan de pues crítica hacia el puerto, pero pues queda claro que pues ahí hay muchos, tendríamos que ver su contexto, pues, o sea, porque de dónde deriva como que tanta crítica. Volvemos a lo mismo, había cuestiones que pues no se podía modificar el clima para que el viajero estuviera contento, ¿no? E incluso pues bueno, también entrelazando que una de las principales actividades que había en ese momento en Acapulco pues era la prostitución, y uno de los testimonios, el de Madame Caligari, justamente menciona pues que estos son tugurios, o sea, ¿cómo esperan que yo, una dama, me pase la noche pues en estos cuartuchos, ¿no? Y bueno, pues desde ahí también ya se menciona que varios de estas pequeñas casillas que había para hospedar pues eran propiedad de asiáticos. Entonces existían las 7 esquinas, ¿no? En ese entonces, y el Telmex ya existía. El Tamarindos ahí, desde ahí, ¿no? Pero bueno, entonces se relaciona, pues, o sea, hay algo de verdad en ello, en los testimonios, pero bueno, pues también hay pues cuestiones que uno dice, pues... Y hay que ver que son testimonios, esto hay que tenerlo en cuenta, ya lo comentamos esto. Sí. De gente, son extranjeros. Sí, desde Entonces ahí. ellos juzgan a Acapulco, pero desde su perspectiva, o sea, de la gran ciudad, por decir algo. No es gente que no son mexicanos. Y ahí influye porque hay un testimonio que dice, Acapulco, que hace unos años con el galeón de Manila era lo máximo y era maravilloso y el gran movimiento. Y dice, y ahora solamente se ven ahí unos soldados harapientos. En el fuerte se ven ahí unos soldados harapientos. Entonces, ¿a qué se vio reducido Acapulco? Pero volvemos a lo mismo, pues es que este mismo testimonio nos sirve porque decimos, o sea, prueba que sí hubo movimiento, que sí hubo entradas y salidas de embarcaciones, y
también pues eran viajeros ocasionales, o sea, no era un viajero que pasaba todos los días, no. que venía 2 veces al año, 3 veces al año, ¿no? O sea, era como de, uy, la vez que pasé y pues si me tocó un temblor, pues ya me quedo yo con esa idea, cuando pues la realidad es que hay gente que ha venido, de hecho, ahora, ¿no? Que tiembla y no, en mi vida vuelvo a parar ahí. Sí. Y es como, pues es que... O con el huracán también. Sí, con el huracán, exacto, que estaba el de minería, había un evento, ¿no? En el foro. Sí, había un evento internacional de minería y fue terrible eso. Y se comprende el trauma. Y dijeron nunca más, así, aunque creo que va a regresar, ¿no? Pero pues al mismo tiempo dices, pues son cuestiones naturales, o sea, eso no se puede predecir ni lo podemos evitar para que... No. Por eso la visión de Acapulco es la visión del extranjero. Sí. Yo no la estoy criticando por eso, sí, pero es la visión desde su perspectiva, es decir, desde su ciudad. Sí. Entonces venían, no sé, de Nueva York y pues sí, cómo no. Esto no les parecía nada agradable. Claro. Ahora, hay una cosa que tú mencionaste y que sería interesante, si había contrabando. Y tiene que ver esto, y eso es una tarea que te vamos a comentar. No, resulta que los Clipper no solo realizaron el viaje Nueva York-San Francisco, sino que desde la costa este empezaron a viajar a Asia. Sí. Adelante. Incluso ahí, igual, se les va a mostrar la ilustración. Está un mapa de las rutas de la Pacific Mail. Entonces, sí, quizás con nuestro interés en este momento estaba la ruta Panamá-San Francisco, pero la Pacific Mail también manejó rutas San Francisco hacia Yokohama, Nagasaki, hacia Japón, hacia Asia. Sí. Entonces, pues es ahí también, lo mencionamos creo hace un tiempo, ¿no? Sí. Como, bueno, ya se rompe la comunicación hacia México con la suspensión del Galeón de Manila, pero pues los estadounidenses dicen, pues aquí estoy yo, ¿no? Entonces ahora me toca a mí. Y van a ver ustedes las imágenes que vamos a presentar de los productos, por ejemplo, productos suntuarios, unos trabajos en marfil, pero chinos, una cosa finísima, unos trabajos excepcionales, que llegaban ahí, y no sería nada extraño pensar que también de algún modo llegaron a México. Sí. Tal vez no por la vía comercial legal, y podría ser, pero esto es una hipótesis. Así como tuvimos una hipótesis que ahora la vemos que se concreta en la respuesta de que no es que era un pueblito tirado a la nada, que no existía, no, había un fuerte intercambio comercial aquí debido a la ruta Nueva York-San Francisco. Y es interesante una cosa que me gustaría que comentaras, no todos encontraban oro. No. A ver. Incluso, o sea, en los primeros años, pues sí, era todos enfermos de la fiebre, ¿no? O sea, llegar y buscar. Pero pasaron unos 5 años y fue como, bueno, creo que el oro que nos habían prometido no es tanto. O sea, hubo personas que sí se volvieron millonarias porque encontraron quizás el punto exacto y sí sacaron provecho. Pero hubo otro sector de la población de San Francisco que se hizo rica vendiéndoles las herramientas para la búsqueda del oro. Entonces, al final de cuentas, sí hubo un crecimiento, sí tuvo un impacto, pero no todos encontraron la fortuna. No. Y pues bueno, al final, pues por eso llega un punto donde también el viaje masivo de personas comienza a disminuir un poco. Así es. De ello también recordar que este trabajo se empezó en pandemia, entonces éramos aquí solos con nuestra soledad, sin poder recurrir a quizás más fuentes. Una fuente que nos quedó ahí, que sigue estando pendiente, es el Archivo General de la Nación, porque lo hemos dicho, no es nada más pues ir y tocar y decir, bueno, quiero revisar los documentos, a ver ¿no? qué te encuentras, ¿no? Vas al archivo a ver qué te encuentras, ¿no? El simple hecho de que la cuestión económica para ir a la Ciudad de México y la estadía, porque en un día no vas a encontrar nada, o sea, en un día es apenitas para decir ya llegué, ¿no? Afortunadamente la GN tiene digitalizada buena parte de su información. Hubo la suficiente como para que se crearan desde 1849 hasta 1870 las entradas y salidas de las embarcaciones. Entonces, afortunadamente,
mediante internet se pudo consultar esa información, pero pues estamos seguros de que nos falta todavía un mundo. En el ramo marina, ¿no? Seguramente sí, va a haber bastante. El ramo marina, también hay información de ese tipo en el ramo Californias, por la relación, ¿no? Bueno, para ir acotando un poco más ya en esta última etapa, ¿no?, del programa, ahí me gustaría, Ana, que dijeras entonces, ¿en dónde se encuentra, hablando ya ahora sí, ¿no?, quizá en términos un poco más técnicos, la historiografía de Acapulco, ¿no?, del siglo XIX y principios del XX? ¿Cómo lo ves tú? Digo, simplemente por el hecho de que tu formación fuera en la UAGRO, debería de sentirse quizá más cercana, ¿no?, lo que se escribe sobre Guerrero, sobre Acapulco, o se siente más distante y lejano. Yo lo siento distante, ¿no? Pero sí, pero yo estuve en la Ciudad de México, ¿no? No lo sé. ¿Qué perspectiva tienes tú? Pues la realidad es que se siente todavía, está verde, o sea, sí, le falta muchísimo. Igual, la licenciatura, igual a mí la pandemia me la truncó, o sea, y digo, de lo malo lo bueno, ¿no? La cuestión de que gracias a que a mitad de la licenciatura se presenta la pandemia, es que llego aquí, porque justo tenía que hacer yo el servicio, las prácticas, y digo, pues llegué aquí al museo afortunadamente, pero no, o sea, está muchísimo, muy lejano. ¿Tenías compañeros que querían escribir sobre Acapulco? No, que yo de lo que recuerdo, no. O ¿De sea, tu generación? No, nada. No, o sea, realmente, e incluso, o sea, estando yo en la carrera, mis intereses a lo mejor eran otros, o sea, mis líneas de investigación pues a lo mejor iban por otros lados. Llego aquí, dialogando con el maestro, se abre todo un abanico de posibilidades, y ahorita que a lo mejor ya se inició con esa investigación, queda ahí el gusanito, ¿no? De, bueno, sí, pero yo ahorita ya medio chequé, porque hasta donde las fuentes me lo permitieron, de 1849 a 1870, pero lo platicábamos ayer, nos falta de 1870 a 1900, ¿no? Y de ahí adelante, y antes, porque pues justo la suspensión de la ruta del Galeón de Manila hasta acá, ¿no? O sea, quedan ahí muchos espacios en blanco, y revisando las fuentes son escasas, o sea, ahí de nueva cuenta el trabajo de la doctora Karina es referente para todo aquel que quiere investigar sobre el Pacífico, sí, pero justo su trabajo es muy general, falta que se enfoque propiamente más sobre el Pacífico, sí, no exactamente en Acapulco. En Acapulco, exacto. Tiene ella su apartado sobre Acapulco y sí lo menciona, pero al final falta que nos enfoquemos propiamente en Acapulco. Entonces, no. Y esto que comenta Alfonso, la pregunta que te hace, me sirve a mí para traer a colación el propósito, es decir, el trabajo de investigación que se realizó aquí. Bueno, en primer lugar, para aclarar y para presentarlo y difundir sí, este periodo de la historia marítima de Acapulco, eso en pero también hay otro propósito que nosotros diseñamos para esta investigación, que es el de incentivar, promover esta investigación. Sí. Este tipo de investigación, es decir, no es correcto. El tema entre estudiantes de historia. Tuvimos la oportunidad hace ya no me acuerdo, como 2 años. Sí. Invitaron al maestro Marcelo cada año estudiantes de historia realizan los encuentros nacionales y regionales de estudiantes de historia. Tuvimos la oportunidad de que hace 2 años se llevó a cabo el encuentro regional en la ciudad de Chilpancingo, lo invitaron, y justamente el maestro, en parte de su presentación, dio oportunidad para que se mencionara este tema, porque era justamente la idea. El público eran estudiantes de historia. Así es. Entonces la idea era, bueno, lo mismo que me ocurrió a mí, ¿no? Como de, a ver, aquí hay otra línea que no se ha explotado, que tiene muchísimo de dónde poder sacar pues líneas de investigación. Entonces era generar la invitación hacia ellos, hacerles el conocimiento de que, oigan, aquí también hay Acapulco, o sea, porque, y lo platicaba ayer contigo, Alfonso, que te decía que la licenciatura está en Chilpancingo, y estando en Chilpancingo sí encontré yo varios compañeros de aquí de Acapulco que pues justo nos tenemos que mover hacia otro lado
para poder pues estudiar la licenciatura, y era generar esa cuestión de decir, bueno, pues acapulqueño, empieza a lo mejor, ¿por qué no empezar tu investigación pues justamente con temas relacionados al puerto? Entonces se realizó pues esa presentación, y la idea es esa, ¿no? Difundir y ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, aquí está, adelante. Es decir, un poco coloquialmente podríamos decir, aquí está el menú, sírvanse, ¿no? Sí. Sí. Pero eso es muy importante. Sí. Es decir, que este trabajo tuyo, Ana, lo planteamos desde un principio, que sirviera de incentivo, sí, de ejemplo y todo lo que quieran para decir, miren, aquí, sí, lo que acabas de decir, aquí hay un tema muy importante que no se ha trabajado. Y dar con esto oportunidad, o más bien tema, para sobre todo las licenciaturas, las tesis de los compañeros que se van titulando, en este caso en Filosofía y Letras. Y poder cubrir pues justo estos hoyos negros, ¿no? Estas lagunas que hay, que una que otra cosita sabemos que sucedieron, pero que hace falta que se escarbe y se dé a conocer. Sí. Nosotros, esto tiene que ver también con una idea que manejamos en el museo. Es decir, nosotros pensamos que un museo que no hace investigación no es exactamente un museo. Aquí esto puede despertar ciertas susceptibilidades, pero nosotros pensamos eso. Sí. Es decir, ¿para qué la investigación? Bueno, para obtener nuevos contenidos que vamos a traducir a esto, a la museografía, que es el lenguaje de los museos. Entonces, para nosotros eso es clave, es importantísimo. Como institución, como desarrollo propio del museo, pero al mismo tiempo para que nuestros estudiantes, los compañeros que van saliendo, que están estudiando, bueno, pues que le entren esto. ¿Qué mejor que podamos tener investigadores sobre Acapulco que sean de Acapulco? Sí. Aunque eso tiene, bueno, aquí Alfonso. No es complicado porque también tiene que ver con la historia personal de cada uno. Sí, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, Mauricio, que seguramente en algún momento verá este video, él estudió historia conmigo, pero él no hace historia, hace literatura, ¿no? Bueno, y está en Querétaro, trabaja para una editorial, Morelia, sí. Morelia. Y él está muy a gusto allá, ¿no? Y también la perspectiva, fíjate. Bueno, esa es una experiencia, es mío, ¿no? Pero cuando yo salí de la prepa y me planteé estudiar historia, nunca se me pasó por la cabeza la UAGRO, ¿no? y no sé por qué. O sea, ahora me pregunto por qué. Porque si no sabía que existía la licenciatura de historia en la UAGRO, o si realmente no encontré. Yo recuerdo que busqué en Google ¿dónde estudiar historia? Y apareció la ENA. Y la UNAM, ¿no? Y la Ciudad de México. Y dije, bueno, pues es ahí. ¿Y no apareció la...? No sé, no me acuerdo. No, esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? En el registro mío, de cuando tenía 16 años, sí, no me pasó y no sé. Y es a lo que voy. Es complicado en el sentido de que pues tiene que marcar un referente, ¿no? Tienes que estar ahí. Y no solamente eso, la gente que se dedica a la carrera, como es una carrera con muy poca inserción laboral, incluso el hecho, ¿no?, de esta llamada eficiencia terminal, que en la ENA prácticamente es nula, y no es mentira, ¿no? Los maestros no se cansan de repetirlo. ¿Qué significa eso? Bueno, también es un desperdicio, ¿no? Cómo el Estado mexicano gasta dinero en educar a su población y luego no le interesa de qué terminan ejerciendo, ¿no? Hay un gasto ahí importante, incluso de los contribuyentes, para formar, sea la profesión que sea, y después, pues gracias, ¿no?, al neoliberalismo le vale reverenda a dónde se vayan a insertar. Y que simplemente pues no les importa dónde se inserten laboralmente, pero se invirtió algo ahí y no se ejerció. También esa es la pregunta, ¿no? Muchos de mis compañeros no terminaron ejerciendo de historiadores, eso, sí, por la misma realidad, ¿no? El contexto social, no, el principio de realidad te impone a hacer otra cosa para sobrevivir. Y es difícil en un estado como Guerrero, con las condiciones de pobreza, sí, ¿no? Y todas las carencias sociales que se tienen, pues poder hacer historia desde aquí. Por eso es que es muy valioso el trabajo de Ana, ¿no? Así es. Que muy a pesar de todo eso se realiza, no gracias, sino a pesar. Así es. Sí. Sí, bueno, yo coincido contigo, Alfonso, en ese sentido, que el trabajo de Ana para nosotros marca un hito en el Museo Naval. Es decir, ¿en qué sentido? En que siempre pensamos en la investigación, pero durante mucho tiempo no pudimos llevarlo a cabo, por diferentes razones. No vamos ahora aquí a hablar de eso, pero con este trabajo
pues en cierto modo decimos hasta cierto punto misión cumplida, ¿no? Es decir, cumplimos con esta tarea de la investigación, de abrir el campo de la investigación en la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano a todo el mundo. Y decirle, mire, aquí hay trabajo, ¿qué hacer? Claro, lo que dice Alfonso es cierto, pero ¿de qué vas a trabajar? Porque ahí viene el problema. Yo recuerdo una colega nuestra, hace un doctorado en Francia, en la Sorbona, en París, hace una tesis sobre la ruta Acapulco-Manila, sobre el galeón de Manila. Yo inclusive asesoré parte de esa tesis. Y llega aquí porque pues, ella es de aquí y no consigue trabajo, con una calificación de doctorado, etcétera, y lo único que consigue es que un trabajo de secretaria en el ayuntamiento. Pues no. Entonces, pues lo que hizo fue irse. Vive ahora en Bretaña, en el noreste de Francia. Y eso no es solo privativo de una persona, esto es una constante, desgraciadamente, que tenemos en Acapulco. Que gente como ustedes, como tú, Ana, como Alfonso, como los compañeros que están aquí apoyándonos, que difícilmente encuentran trabajo en su área. Sí. Porque en otras áreas, pero ese no es el chiste. Y lo que dice Alfonso es muy cierto. El Estado mexicano gasta formando este tipo de cuadros y al rato ahí nada. Quedó. Sí, y yo lo hemos platicado, ¿no? Que luego usted me pregunta, como, ¿y tus ex compañeros, cómo los ves? Y yo recuerdo compañeros que yo decía, no, pues son... La excelencia. Tienen, o sea, tienen el potencial. Y justo al final el contexto, todo termina a veces la realidad absorbiéndolos y es como, bueno, pues a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa porque reditúa más que dedicarme a lo que estudié, ¿no? Y también pues sigue centralizado todo porque éramos muchísimos foráneos, o sea, en la carrera ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, en su momento historia era el que tenía, al menos en mi generación, el que tenía más estudiantes. Y éramos muchos foráneos. ¿Más que sociología? Sí. Vale. Entonces, íbamos casi a la par. En mi generación, al menos que yo recuerdo, éramos un poquito más de historia. Y éramos muchos foráneos. Entonces, y eran, pues obvio, llega un punto donde recuerdo que eran varios que, bueno, a lo mejor no les gustaba o no les interesaba estudiar historia, pero era la cuestión para entrar ya a, y porque a no la tenía licenciatura, matemáticas. ¿no? Y porque y porque no tenía matemáticas. Sí, porque las matemáticas que ya luego te topas con que sí hay probabilidad y ya es estadística, sí, ya y dices, ¿qué pasó? Pero bueno, eran varios foráneos que realmente se movían porque querían estudiar la licenciatura. Entonces, sí era ahí pues lo impactante y tengo compañeros que han regresado a sus... tengo el caso muy presente de una compañera de Ayutla. Se mueve a Chilpancingo, terminamos la licenciatura. Ella está muy enfocada en la cuestión ambiental. Entonces, regresa a Ayutla. Desde allá ella sigue pues la docencia, que digo que es también una de las fuentes de trabajo que tenemos nosotros principales. Sí. Pero ahorita ella también está pensando en maestría, están pensando en investigación, o sea, ella también desde allá, y ella pues encantada con Ayutla y es esta cuestión de regreso a mi lugar de origen y sigo. Pero también tengo otros compañeros que es de, bueno, pues no hay dónde en mi lugar de origen, entonces pues me tengo que mover a los puntos donde sí hay. O ya no dedicarme exacto. Para lo que estudié, ya tengo que hacer otra cosa. Sí. Ana, Alfonso, para ir ya más o menos cerrando. ¿Quiere agregar algo más? Sí, yo quería hacer un par de preguntas a Ana. Reserva la que puedas tener tú. La primera, ¿qué te gustó de todo este trabajo de investigación? ¿Qué fue lo que más te agradó y qué te dejó? Esa es una. Y la otra, ¿cuál es el futuro? Bueno, lo que más me agradó... A ver. Más que cuál es el futuro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Es mejor. Bueno, lo que más me agradó fue justo que, como mencionaba hace unos momentos, yo llegué y era un tema que, la verdad, yo ni por aquí se me pasa por la mente, ¿no? O sea, no, estaba en blanco. Y ha sido un periodo de tiempo muy largo en el que se ha trabajado en él. 5 años. Y
tenía mis crisis que luego venía con usted y le decía es que no, o sea, me meto y encuentro más información y entonces, o sea, creo que es el mal de la investigación, ¿no? Que llega un punto donde tienes que decir, tengo que acotar, tengo que parar y tengo que establecerme bien el límite porque si no, nunca termino. Nunca vas a acabar, entonces. Y que a pesar de que me incentivaba mucho el decir, es que esto no se conoce y o sea, a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, es que aquí está la información y ¿por qué no se conoce? Yo ahorita imparto clases de historia y yo lo veía con mis alumnos, o sea, como que les metía ahí de, oigan, ¿y saben qué pasó en Acapulco aquí? Y eran como completamente en blanco. No. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, tenemos aquí, podemos acabar con una falsa idea de que no ocurrió nada y se puede demostrar y podemos informar a la gente de ello. Entonces, a mí eso me fascinó, me entretuvo mucho, me gustó mucho también el estar digitalmente en el Archivo General de la Nación, checando las entradas y salidas, hacer la tabla de las embarcaciones, los nombres, que incluso ahí venían el número de pasajeros y todo eso. Entonces, a mí eso me gustó mucho. El hecho de decir, justo te despierta ese sentimiento de, ay, pues mi tierra, ¿no? O sea, sí está. Pertenencia, identidad. Exacto, la identidad, justo. Entonces eso a mí me gustó mucho. Pues me gustó tanto que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no me ha fastidiado. O sea, yo sigo y o sea, no es broma, pues han sido muchísimos años con ese trabajo y no me ha fastidiado. Entonces, pues quiere decir que entonces sí me interesa y sí me atrae esto. E incluso también lo comentábamos, que de que yo egresé, pues hubo un periodo donde no me dediqué justamente a lo que estudié y que cuando empecé de nuevo y ya le empezamos a dar más forma a esto, yo le comentaba, es que me doy cuenta de que me gusta, o sea, de que lo estoy disfrutando. Entonces, pues bueno, es un trabajo abrumador la investigación, pero en específico, pues este tema pues, me gustó muchísimo. ¿Y hacia qué sigue? Pues decíamos que a futuro y también no, echamos las cartas aquí ahorita ya. Sí. Ayer lo platicábamos con Alfonso. Pues bueno, la idea de este trabajo era, bueno, ya está la investigación y a futuro pues poder traducirlo a museografía, ¿no? Entonces... Que eso es lo que faltó, perdón. Esta es la zona del museo claro, dedicada a Acapulco contemporánea. Bueno, más o menos. Sí, bueno, Acapulco contemporáneo, claro, hay que ver ahí qué definimos por contemporáneo. Por contemporáneo. Sí, pero es lo que... Siglo XX, siglo XXI. Sí, más o menos, ¿no? Por eso lo estamos haciendo aquí. Sí. Entonces, pero estábamos con ¿qué sigue? Entonces, pues bueno, los tiempos, todo, hay muchísimas cosas que influyen, pero bueno, nos sigue quedando pendiente el poder traducirlo a una museografía. Así es. Y eso, pues ahí también de la mano con Alfonso está a futuro. Y pues le hemos platicado, ¿no? Que mientras tratábamos el tema iban saliendo otras preguntas, ¿no? Otras cuestiones como, bueno, y ahora pues sí, de 1870 y en adelante o averiguar en qué momento la bodega de carbón deja de funcionar, ¿por qué? Entonces quedan ahí pues varias líneas de investigación. El museo, cómo todo eso se concatena, ¿no? Con Juan R. Escudero. Exactamente. Entonces, pues bueno, las líneas de investigación están pues esperando que obviamente pues se puedan seguir tratando. Entonces, en ese sentido, yo el concepto que hay del Museo Naval, de la investigación, pues bueno, ahí yo estoy puesta y dispuesta. O sea, estoy en el barco. Claro, sí. Claro, es parte de la tripulación. Eso entonces, pues bueno. Pero concretamente, ¿cómo vas a canalizar tú personalmente la continuación de este tipo de estudios? Porque tenías idea de hacer un posgrado. Sí, eso justo. Tengo a futuro el plan de entrar a una maestría y obviamente quizás el tema como tal así no lo puedo entrelazar, pero sí puedo entrelazarlo con el museo y al final de cuentas justamente ese sentimiento que a mí me despertó de identidad y de decir, o sea, estoy investigando y esto se está fortaleciendo mi identidad, traducirlo
al tema de investigación para la maestría, y al final, así como a lo mejor me puede gustar mucho realizar la investigación, pues también me gusta la docencia. Entonces, poder entrelazar investigación, docencia. Y en otra cuestión que mencionaba, o sea, otra cuestión ahí, ¿no? El historiador que termina siendo docente y se olvida de la investigación. Entonces, al final, poder entrelazarlo entre docente no quiere decir que ya no vas a seguir investigando, que ya no te vas a seguir formando. En cambio, te debería de dar, pues, más... Enseñar es aprender dos veces. Así es. Exactamente. Así es. Eso está muy bien. Sí. Así que, bueno, ese es el plan a futuro. Poder enlazar al museo, en este caso, pues, con mi posgrado y con esta cuestión de la museografía. Lo cual, y para concluir, nos indica lo siguiente, es decir, el trabajo de investigación en tu caso no solo nos pone ante el hecho de que, bueno, ante un tema poco conocido, poco difundido, etcétera, pero sino que también nos da la posibilidad también de una perspectiva de futuro personal, más allá de lo que se ofrece, por ejemplo, ser maestro de historia. Sí. No, tú abordaste otra perspectiva que existe. Desgraciadamente no es la que se desarrolla más, la que elige la gente, porque también hay condiciones para el ejercicio de esto, ¿no? Entonces, pues con eso yo creo que vamos cerrando. Pues nada, agradecerle a Ana, ¿no? Que viniera. Gracias a ustedes. Que esperemos no sea la última vez, ¿no? Que venga. Claro que sí, no. va a venir más veces. Y es nuestra primera invitada. Vamos a tener más. Así es. Pronto. También un anuncio de acá, ¿no? Los técnicos dicen, el programa, aunque se graba los lunes, se va a comenzar a subir los martes, sobre todo para dar tiempo, aunque han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? De subirse casi el mismo día, sí se requiere un poco más de tiempo, solamente para afinar unos detalles, quizá no se ven, pero para nosotros sí lo notamos, sí, eso, claro. sí, entonces quizás sea el último programa que se sube los lunes, pero a partir ya del quinto serán los martes. Sí. Bueno, pues y eso. nada, agradecerle también a Roberto, a Víctor, ¿no? Y a Edgar, que están aquí, y la atención prestada. A toda nuestra tripulación. Sí, ya. Toda nuestra tripulación. En el cuarto. Yo me quiero también cerrar esto, despedir, bueno, con una imagen que van a ver. Es un cuadro que se llama Navegando Libre, y ahí se ve cómo navegaba un clipper. Con eso los dejo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.